Buenas tardes, chicos. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Vamos a empezar la clase. Me confirmo, por si me pueden Hola, escuchar. profe. Hola, profe, sí. Buenas tardes, profe. Sí, profe, sí, sí, te escuchamos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya sabemos que, según lo he enviado la semana pasada, en esta clase de hoy vamos a hacer la primera parte de algunos ejercicios de ejemplo de movimiento circular, tanto en general como el uniforme. Y segundo, en la segunda parte, pues vamos a, por si tienen dudas o alguna cosa sobre el laboratorio, pues vamos a dar la segunda parte para eso. Arranquemos de una vez, voy a empezar a compartirles mi pantalla. Y les pido el favor si me confirman que pueden verla. Sí, profe, ya la vemos. Listo. Bueno, entonces, a ver, arranquemos con esta primera parte de recuerdo. Este es un consejo que yo les doy a ustedes, digamos, cuando vayan a hacer el parcial o ejercicio, siempre vayan a la sección que está justo al final de la teoría de los libros, antes de los ejercicios. Ahí les hacen un resumen. Es muy buena idea siempre irse a esa zona, porque ahí está resumido, pues se supone que como los conceptos más básicos importantes que ustedes debieron haber adquirido durante ese módulo. Y es una buena forma en donde uno pues también encuentra como un resumen de las ecuaciones, además con el significado de esas ecuaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí la 414. Dice, bueno, aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r, pero les muestran que v pues es la norma de ese vector velocidad que está ahí, que la aceleración centrípeta apunta hacia el centro y r es el radio del círculo, o sea, todo queda con significado. Entonces, una de las primeras cosas que uno debe hacer es esa. Y entonces repasemos, ahí estamos viendo la magnitud de la aceleración centrípeta. Recordemos que también tenemos una aceleración tangencial, cuyo efecto es cambiar el módulo de la velocidad, o sea, cambiar la rapidez. Por eso entonces se dice que la aceleración tangencial pues es esto, ¿cierto? Es igual, digamos, la magnitud de esa aceleración tangencial es la derivada de la norma de la velocidad y va en dirección tangencial, mientras que la aceleración radial es perpendicular a la velocidad y lo único que le hace es cambiarle la dirección, pero no le cambia la magnitud. O sea que la aceleración total como vector es la aceleración radial más la aceleración tangencial. Y algunas veces existe una o existe la otra o no existe o existen las dos al tiempo. Entonces ahí pues que simplemente tener en cuenta esa situación. Bueno, entonces eso es respecto a la aceleración. Y también recordemos que cuando hablamos del movimiento circular uniforme, estamos diciendo que solamente hay aceleración centrípeta, porque precisamente circular uniforme, o sea, la rapidez es constante, el cuerpo está dando vueltas, y entonces, ¿qué tan rápido hace esas vueltas? Pues nos lleva a nosotros a pensar en esos conceptos de periodo, frecuencia. El periodo, recordemos, es cuánto tiempo se demora en dar una vuelta. La frecuencia es cuántas vueltas doy en un segundo. Y hay dos frecuencias, ¿verdad? Hay una frecuencia angular, que no me dice cuántas vueltas, sino cuánto ángulo. También se le llama velocidad angular. Y la frecuencia F lineal, que es la que sí nos dice cuántas vueltas, y se mide en hertz. Entonces pasemos de una vez a las preguntas. Sacamos un par de estas, vamos a las más difíciles, volvemos, etc. Entonces, por ejemplo, aquí les dicen, bueno, no sé si hagamos la 1, la 11, perdón, que está acá. Hagamos esta 11. Dice, la figura 428 le muestra 4 trayectorias, son un cuarto de círculo o medio círculo, y que pueden ser tomadas por un tren, que se mueve a rapidez constante. Ojo que ese dato ya es importante, nos están diciendo que la rapidez es constante, ¿listo? O sea, v es constante. Si ustedes les dicen que v es constante, quiere decir que en esas curvas hay aceleración radial o tangencial, o ambas, o solo una. ¿Cuál es la que sí hay en las partes curvas? Si les dicen que la rapidez es constante. La radial, ¿no? La radial, porque por eso está girando. Recuerden eso siempre. Cuando una cosa gira, tiene que haber radial.
Después mirando el problema es que de pronto también confirman si hay tangencial, pero siempre que algo gire, siempre tiene que haber radial, no lo olviden. Entonces tenemos solamente radial porque la rapidez es constante, entonces no hay tangencial. Estamos hablando en las curvas, ¿no? Y les dicen a ustedes, organicen las trayectorias de acuerdo a la magnitud de la aceleración del tren en la sección que está curvada, empezando por el más grande. Pues ya dijimos que solamente es radial. Sabemos además que la aceleración radial es v al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Esa es la aceleración radial, la magnitud de la aceleración radial. Y nos piden que organicemos esas curvas, esas trayectorias de acuerdo a la que tenga mayor aceleración o menor aceleración, empezando por la más grande. Entonces, como para todo el mundo esto es constante, el v cuadrado, porque todos tienen lo mismo, pues estamos diciendo es que las que tengan menos radio, pues van a tener más aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la que tiene mayor aceleración de todas estas curvas? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la que tiene menos radio? La 4 tiene menos, y la primera tiene más. Vayamos a ver. La cuarta, ¿no? La naranja. La naranja tiene este radio, ¿sí o no? La roja o rosada tiene este radio. La 2, miremos la 2. ¿Cuál es el radio de la 2? ¿No es este chiquitín? Sí, ¿cierto? Y el radio de 1, pues es esto. Que es este. Entonces sería ¿Sí? ¿Cuál es el más grande? El que tiene mayor aceleración radial. O sea, ¿cuál es el que tiene el radio más pequeño? El 2. El 2, ¿sí o no? Luego, ¿cuál sigue? Seguiría la 1 o la 4. la 4. Yo digo que es la 4. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sigue? Pues la que queda, ¿no? 3. Y listo. Esa sería la respuesta. Ah, miren, ahí está. Entonces, entre más pequeño tenga el radio, o sea, mayor aceleración radial va a tener. Exacto, si mantienes la misma velocidad, mira que la condición era que era la misma velocidad para todos. Entonces, sí, si tú vas a 60 kilómetros por hora y coges una curva muy cerrada, o vas a 60 kilómetros por hora y vas en una curva muy abierta, ¿en cuál de las dos se sentirá mayor aceleración? En la curva cerrada, que es una curva pequeña, o sea, de radio pequeño, ¿cierto? Sí. Listo. Listo. Entonces, bueno, esa es la respuesta. Miremos esta de acá, porque también es importante otra cosa que no olvidemos. Recordemos también que la aceleración se puede escribir de dos maneras. Una, cuando nos interesan las direcciones radiales o tangenciales, entonces escribimos que la aceleración total es la aceleración radial más la aceleración tangencial, ¿cierto? Esta es una de las formas. O la otra es que de todas maneras pues la aceleración también tiene sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cosas también se pueden hacer. Entonces, a veces es bueno, precisamente lo digo, es porque a veces es bueno concentrarse ya en las componentes como tal. Entonces, vamos a ver el enunciado de este problema. Dice, en la figura, la partícula P está en movimiento circular uniforme. Entonces, ¿me recuerdan qué quiere decir que está en movimiento circular uniforme? ¿Qué es eso? Tiene velocidad constante, rapidez constante. Excelente, rapidez constante. Uy. O sea ¿cuál aceleración es la que no existe? La tangencial. Muy bien, la tangencial no existe en este problema, ¿listo? No existe en este problema, que no implica que o sea, no cometer de pronto el error que uno pensaría que entonces no existe A en Y. No, eso no tiene nada que ver, estamos hablando de estas son las componentes de la aceleración total, no es que esto vaya en X y esto vaya en Y, no confundir eso. Entonces, listo, no existe la aceleración tangencial, quiere decir que la aceleración total simplemente es la misma aceleración radial, ¿eso está claro? Nos dice, ¿qué valores de teta? Si ven que depende del ángulo teta, pues va a depender como la dirección de las velocidades. Por ejemplo, si yo estoy parado ahí en ese punto P, la dirección de la velocidad pues es esta tangente, ¿cierto? Pero si yo estoy parado, por ejemplo, en un punto acá, la dirección de la velocidad será esta tangente.
Entonces la dirección de la velocidad va a cambiar. Entonces pregunta, ¿en cuáles valores de θ la componente vertical de la posición tiene la mayor magnitud? Pues obviamente ese vector que tenemos ahí tiene una componente horizontal, que sería este pedacito, ¿cierto? Y tiene una componente vertical, que sería este pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál valor de θ tenemos que esta componente vertical es la más grande posible? ¿Qué dicen ustedes? Profe, otra vez, ¿cuál es la pregunta? Qué pena. La pregunta es, ¿tú sabes que el vector de posición se puede escribir como pues una componente en el eje X y una componente en el eje Y? Y de hecho podemos decir que Rx pues es simplemente el radio por el coseno de θ y Ry es el radio por el seno de θ. O sea que esas componentes van cambiando con el ángulo. La pregunta es, ¿para cuál valor de ese ángulo la componente en el eje Y es lo más grande posible? ¿90? 90 grados, ¿no? Pues cuando ya esté recto. Perfecto. Una opción de 90 grados, o sea, cuando yo tengo el vector acá así, el vector de posición, toda la componente del vector está exactamente a 90, ¿sí o no? Entonces, una de las respuestas sería θ igual a pi medios. ¿Hay algún otro donde sea también grande? Pues, no. En 270. En 270, si pensamos en la magnitud, pues esta también valdría, ¿cierto? Solamente es negativa, pero también valdría. Entonces 270, o sea, 3 pi medios. Muy bien, eso es lo que nos estaban preguntando acá. Entonces, para que ustedes vean que dependiendo del ángulo, esas componentes van cambiando. La B dice, vamos a ver cómo nos va. Uy, pero ¿qué pasa? Esto a veces se pone loco. Es que, la verdad, yo sé cuál es la causa. Es que el otro día encontré a mi hija chupándose esto, a la bebé. Y entonces yo creo que le cambió la capacitancia al dispositivo. Y por eso es que se comporta raro. Pero bueno, no importa, pronto habrá una solución. Bueno, no pronto, como en un mes. ¿En qué valores de θ la componente vertical de la velocidad de la partícula es la más grande? ¿Cómo hacen eso ustedes? Quieren la componente vertical de la velocidad, pero la velocidad siempre es tangente. Entonces, si ven, por ejemplo, que aquí, la voy a dibujar de otro color. Aquí la velocidad va en esta dirección, o sea, tiene su componente vertical y tiene su componente horizontal, ¿cierto? Aquí va en esta dirección, tiene su componente vertical, tiene su componente horizontal. Entonces, ¿ustedes dónde la pondrían para que la velocidad fuera lo más vertical posible? O sea, ¿dónde pondrían esto para que la velocidad fuera vertical? ¿Dónde pondremos qué, profe? ¿Dónde separarían para que su velocidad fuera lo más vertical posible? Ejemplo, si yo me paro acá, señor, En que es igual a 0. perfecto, si yo me paro acá, la velocidad que es tangente es completamente vertical, ¿sí o no? Sí, Y si yo me paro acá, también. también es completamente vertical, la velocidad. En cambio, si yo me paro acá, ¿qué componente estoy maximizando? ¿La vertical o la horizontal? Ahí la Claro. tangente. ¿Dónde es que no se veo? No veo. Ah, Yo tampoco, profe. cuando estoy parado aquí arriba, miren que estoy maximizando la componente horizontal, ¿sí o no? Cuando estoy parado, por ejemplo, acá en este punto, la tangente también es completamente horizontal y estoy maximizando la parte horizontal. Si yo les dijera a ustedes dónde me paro para que me dé igual las dos componentes en magnitud, ¿dónde se pararían ustedes para que las dos fueran iguales? Las dos componentes de la velocidad, tanto la horizontal como la vertical. ¿Dónde En creen que se van a parar? ¿Dónde? 45 grados. A Bueno, todas 45. las que estén a la mitad. En cualquiera de los 45 grados, o sea, en cualquiera de estas posiciones, la velocidad, por ejemplo, en este punto, pues va a ser así. Va a tener la misma componente horizontal que componente vertical. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes vean también, pues no olviden, digamos que estos son vectores y estos vectores tienen componentes. Bueno, sigamos a otra pregunta más difícil.
Entonces vamos a empezar. Movimiento circular uniforme, aceleración tangencial y radial. Vamos a ver alguno. A ver. Miremos el 59, que son puras definiciones. Y de pronto después miramos el 63. Entonces miramos el 59. Tengo aquí espacio suficiente para resolverlo acá. Ustedes lo pueden ver si yo lo dejo a este nivel de zoom. Sí, profe. Listo. Entonces, dice, una mujer está montada en un ferris de un carnaval, en la rueda de un ferris de un carnaval, que tiene un radio de 15 metros. Esas son las ruedas grandísimas, donde se monta la gente, que va muy despacio, ¿no? Noria. Señor, Una noria. no te entiendo, ¿qué? Una noria, creo que se llama así. Ah, sí, ¿se llama Noria? Sí, creo. No, yo no tengo ni idea, gracias. Entonces está montada en una Noria. Porque, digamos que, bueno, eso tiene que ir lento, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que eso tiene que ir relativamente lento, girando lento? Porque entre más grande el radio, como se siente más la fuerza. La velocidad es mayor, ¿sí o no se acuerdan? La velocidad lineal era R por omega. Entonces, si eso gira muy rápido, la gente se empieza a salir y pues tampoco es buena idea eso para un parque de diversiones. Pues empiezan a vomitar o lo que sea porque se marean, cosas de ese estilo. Eso tiene un límite, ¿no? También estructural, porque las cosas muy grandes no se pueden mover muy, muy rápido. Entonces, si yo muevo muy rápido esa rueda, se va a romper probablemente. Entonces está montada en la Noria, ¿fue que me dijiste? Noria, ¿sí? De radio de 15 metros. Y hace, sí, gracias. Y hace 5 vueltas alrededor de su eje horizontal cada minuto. 5 vueltas por minuto. Esa no va tan lento. ¿Cuál es el periodo de movimiento? Entonces, arranquemos por ahí. Entonces, ¿qué información nos dieron? Nos dijeron que esta noria tiene un radio de 15 metros. Nos dijeron que hace 5 vueltas, su frecuencia, como no nos dijeron en ángulos, sino en vueltas, su frecuencia es 5 vueltas por minuto. A eso también a veces se le llama 5 revoluciones por minuto. Una revolución es simplemente una vuelta completa. ¿Ok? Entonces a esto se le llama también 5 revoluciones por minuto. Entonces sería 5 RPM se le pone a veces. Pero como aquí estamos hablando de unidades MKS, entonces tenemos que pasarlo a Hertz. Serían las 5 vueltas dividido entre los segundos que hay en un minuto. Entonces tenemos que esto nos daría un doceavo, ¿sí o no? Un doceavo de Hertz. Y bueno, miremos cuánto es eso rápidamente. Uno sobre 12. 0.083. Entonces la frecuencia F es 0.083. Eso es lo que tenemos, Hertz. Entonces les preguntan a ustedes en este problema, ya se me olvidó, creo que lo primero era el periodo, ¿cierto? A ver, ¿qué era lo que preguntaban? Sí. ¿Cuál es el periodo? Entonces, ¿cómo sacan el periodo? ¿Qué es el periodo? La cantidad de vueltas que hace. No. Es la cantidad de Uno vueltas sobre por frecuencia. segundo. Sí, El tiempo, ¿no? El tiempo que se demora en dar una vuelta. eso. Entonces, a partir de eso, ¿ustedes cómo lo sacarían? No sería 1 sobre F. Por definición, es 1 sobre F. F ya lo tenemos. ¿Que si dice esto bien?
La quinta de 5 es 1, la quinta de 60. Sí, eso está bien. Nos daría 12, ¿no? 12 segundos. Entonces pensémoslo. Si un segundo tiene 60, un minuto tiene 60 segundos, y en esos 60 segundos hace 5 vueltas, entonces lo que se gasta en una sola vuelta pues sería 12 segundos, ¿sí? Esa es la otra manera, digamos, de verlo. Que por definición, pues T es igual a 1 sobre F. Entonces, 12 segundos. Es relativamente rápida, ¿no? Esta vaina. 12 segundos es bastante rápido. Yo nunca he visto una cosa de esas moverse tan rápido. B. La magnitud y la dirección de la aceleración centrípeta cuando se encuentra en el punto más alto. Entonces vamos a dibujarla. Este es el centro. Vamos a dibujar la rueda. Vamos a ver si puedo hacer esto. Digamos que esta es nuestra rueda. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que la persona se encuentra en el punto más alto, está acá. Si está aquí arriba, ¿hacia dónde va la aceleración centrípeta? Hacia adentro, hacia el centro. Hacia el centro. Entonces, va hacia el centro. Entonces viene exactamente hacia el centro. Nuestra aceleración centrípeta. Listo. Esa es la primera. Y digamos que aquí no hay problema. Esta es la aceleración radial. ¿Y cuánto vale la magnitud de la aceleración radial? En general, ¿cuánto vale la aceleración radial? ¿Cuánto? La magnitud. Busquen ahí en sus apuntes. Velocidad al cuadrado sobre radio. Ajá, muchas gracias. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Y ¿tenemos algo acá de esto? Tenemos el radio y tenemos la velocidad al cuadrado. No la tenemos, ¿no? Tenemos el radio nomás. El radio, pero tenemos las frecuencias, ¿cierto? Entonces tenemos, en estos problemas lo que hay que hacer es devolverse para ver qué relaciones hay entre lo que busco y lo que me dieron. Recordemos, por ejemplo, que... Periodo es... Ahí podríamos utilizar, digamos, la fórmula que es frecuencia igual a... Ah, no, mentira. Ah, sí, mentira. Frecuencia igual a velocidad sobre 2pi sobre el radio. Claro, velocidad sobre 2pi por el radio. Esa es una forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Sí. Periodo También se puede Esto es con el radio hallar el perímetro, profe. Claro, exacto. Mira, entonces aquí estoy sacando el perímetro, ¿sí? El perímetro es cuánto mide toda la circunferencia y lo divido entre la rapidez. Y eso me da el periodo. O sea que yo puedo escribir la rapidez como 2pi por r sobre el periodo. Y bueno, ya con esto yo puedo sacar mi rapidez y con esto ya tengo mi aceleración. Entonces uno siempre tiene, ahí todas esas cosas están enlazadas y uno siempre puede sacar ese tipo de expresiones una a partir de la otra. Esa es como la idea. Bueno, sigamos. Voy a pasarme más adelante. Aquí ya empieza que... No, hasta ahí se acaba. Entonces vamos a coger de estos del final alguno. Volver a subir un momento, porfa, para tomarle una foto. ¿Cómo? Si puedes volver a poner un momento el resultado, o sea, lo último que hicimos. Ya vamos a volver allá. Digamos que voy a empezar ahora por los últimos y ya nos devolvemos al principio. Vale. Entonces vamos a hacer el 31. Entonces el 31, bueno, ustedes sí lo pueden leer. Si quieren, léanlo, por favor.
Entonces, ya lo leyeron, les dieron la aceleración total. Recordemos que la aceleración así. Recordemos que la aceleración total siempre la podemos escribir como aceleración radial más aceleración tangencial. Recordemos que la aceleración radial va en la dirección hacia el centro y la tangencial pues va en la dirección tangencial de la partícula, o sea, en la dirección de la velocidad. A ustedes les dieron la norma, les dieron A, ¿sí? Que también pues uno sabe que esto es AR al cuadrado más AT al cuadrado. Les dieron esa A. Y también les dieron el radio. Les dieron esto y les dieron esto. La primera pregunta es, ¿cuánto es la aceleración radial? Además, pilas que les dieron un ángulo, ¿no? Este angulito que les dieron acá. Les dieron el ángulo que hace la aceleración total respecto a un eje que va hacia el radio. Entonces, ¿cómo harían ustedes para responder la primera pregunta? ¿Qué se les ocurre? Mientras tanto voy a pintar de verde la aceleración radial y de azul la aceleración tangencial, las direcciones. Entonces la aceleración radial iría en esta dirección, ¿sí? Esta es mi aceleración radial, y la aceleración tangencial iría en esta dirección. Esta sería una aceleración tangencial. Entonces miren que es como descomponer a la aceleración total en ese eje que va a lo largo del radio y en el otro eje que va tangencial. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, si les sale así de sopetón esta pregunta, sacar esa componente verde, la aceleración radial? Usando las reglas trigonométricas, profe. Claro, porque es que lo que estamos haciendo es básicamente descomponer el vector total en esta dirección, que es esta misma, ¿cierto? Y en esta dirección, No sería como multiplicarlo el radio por el seno de 30 grados. No. Casi. Estamos sacando, mira, este es el ángulo que te dieron, ¿cierto? Y estás buscando esta componente, o sea que estás buscando la adyacente. Espera, profe, que está cargando. ¿Ya cargó? Ya. Listo, estás buscando la adyacente. Entonces, como la adyacente es con coseno, entonces la aceleración radial sería la aceleración multiplicada por el coseno de teta. La aceleración es 15, la total, por coseno de teta, que es 30. Y eso nos da 12.99, o sea, 13. Más o menos nos dio 13. ¿Listo? Esta es nuestra aceleración radial. La tangencial, ¿cómo la sacarían? Saquémosla de una vez. La componente tangencial. O sea, esta. Esta que es esta misma, la Con el opuesta. seno. Ujú. Se multiplica por Ahora, el seno. ¿ya les está apareciendo AT igual a A por seno de teta? Sí, profe. Listo. Entonces esto sería 15. Me está trabando todo. Por seno de 30. Y eso nos daría, a ver, 7.5. 7.5. Listo. Entonces miren que así de fácil fue que las pudimos sacar, pero pilas, esto es fácil es porque ya pudimos identificar hacia dónde va la radial, hacia dónde va la tangencial, y entonces eso es como un sistema de coordenadas ahí localmente en el que podemos descomponer las cosas. Ahora sí respondemos la pregunta. Decimos la A.
En la B nos pregunta cuánto es la rapidez de la partícula. ¿Cómo harían para sacar la rapidez de la partícula? Pregunta B. Pues es muy sencillo, pero no sé si se pueda. Derivando la aceleración. ¿Derivando o Integrándola, integrando? perdón. ¿Pero la integral respecto a qué? Uy, ni idea, ¿Al profe. tiempo? Eso es lo que uno tendría, ¿no? Pero pila, chicos. Porque aquí Tampoco están nos las dan periodo ni nada, ¿no? Señor, Tampoco nos dan periodo ni no. frecuencia. Exacto. Entonces, pilas. Aquí eso está bien y está mal. O sea, no es la forma, pero está bien porque está pensándolo en términos de la definición de aceleraciones, ¿sí? Pero es que recordemos que estas aceleraciones radiales y tangenciales las inventamos nosotros para poder entender cuál afectaba la magnitud, cuál afectaba la dirección. Pero no es que las obtengamos integrando realmente a la velocidad, ¿sí? Estas son como aceleraciones auxiliares. Recordemos que la definición de la aceleración radial, la que teníamos nosotros, era v al cuadrado sobre el radio. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Sí. Y entonces de aquí podemos despejar no, el radio no. Podemos despejar la velocidad. La velocidad sería, bueno, la rapidez. Sería igual a raíz cuadrada de el radio por aceleración radial. Y esto ya lo tenemos, miren, la aceleración radial ya está y el radio también nos lo dieron. Entonces con eso podemos despejar nuestra rapidez, ¿sí? Entonces no es necesario integrar acá porque de hecho si yo integrara esto respecto al tiempo me va a dar algo que va aumentando con el tiempo, ¿sí? Porque como la aceleración es constante, la radial, entonces me va a dar algo que es incorrecto. Entonces está bien pensar, perdón, que la velocidad se obtiene integrando la aceleración, pero eso solamente lo hacemos cuando estamos hablando, por ejemplo, de componentes en una sola dimensión y cosas así. Pero acá, el significado de la aceleración radial sería, o sea, él está haciendo es variar la dirección, entonces lo que está variando en el tiempo, la derivada que están metidas con las direcciones de las velocidades. Y por lo tanto, digamos, no es tanto, o sea, como tiene que ver con las direcciones, pero aquí nos importa la magnitud, pues no están relacionadas exactamente. Entonces, pilas porque en este caso no se podría integrar. Pero está bien haberlo sugerido. Y la aceleración tangencial, que es el punto C, pues ya está, ya lo hicimos. Entonces, así se hace este problema. Miremos a ver. Esta es la misma vaina. Busquemos algo más desafiante. Pero Dígame. una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo distinguir cuando hay y cuando no hay aceleración tangencial? O sea, ¿lo dice el problema o cómo se distingue? Claro, te lo dice el problema, es una. La otra es, siempre que te digan, no, la rapidez está variando. Si te dicen que la rapidez está variando, recuerda que la rapidez es la norma de la velocidad. Por ejemplo, si te dicen que el cuerpo está haciendo una trayectoria curva y la magnitud de su velocidad, su rapidez, pasó de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Entonces, primero, como está en una curva, hay radial, con certeza. Pero además, como está cambiando la magnitud de su velocidad, también hay tangencial. Entonces tú tienes que detectar si está cambiando o no está cambiando la magnitud de la velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Y miremos este 331. Eso es una prueba en un traje que resiste mucha gravedad. Como yo les decía, por ejemplo, los pilotos en Fórmula 1 tienen que hacer esto. Hay unas cosas que se llaman centrifugadoras, que se utilizan precisamente, son cosas que dan vueltas muy, 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 muy rápido. Y al dar vueltas muy rápido, entonces generan aceleraciones que son más grandes que la gravedad, ¿no? Eso se utiliza de muchas maneras. Miren, hay, por ejemplo, una forma que se utiliza es para separar compuestos. Entonces, normalmente lo más pesado se va a ver más afectado que lo más liviano. Entonces, yo puedo poner una solución dentro de una centrifugadora, hacer rotar eso muy rápido. Y entonces las cosas más pesadas van a depositarse en el fondo de la muestra
y las más livianas van a quedar más hacia el centro de la muestra. Entonces con eso uno puede separar sustancias. Eso también se utiliza, por ejemplo, para enriquecer uranio y hacer bombas atómicas, ¿sí? Entonces ellos también utilizan centrifugadoras, y las centrifugadoras también hacen lo mismo. Para enriquecer el uranio lo que se necesita es que se tiene un gas, esa vaina se hace girar, pero esas centrifugadoras son mucho más grandes, son más grandes que las del laboratorio para la sangre y eso, y rotan rapidísimo. O sea, esas cosas pueden estar rotando a 200, 300 revoluciones por minuto. O sea, esa cosa es impresionante. De tal manera que rota tan rápido que al final se pueden extraer algunos isótopos de uranio, que son los que se necesitan, los más pesados, y ese gas que está saliendo por el borde externo de esa centrifugadora se pasa a otra cascada de centrifugadoras que le hacen lo mismo, y así, cascada tras cascada de centrifugadoras, van enriqueciendo y enriqueciendo la concentración del uranio que se necesita. Al final de hacer ese proceso, muchas veces uno puede terminar con esa vaina enriquecida al 99%, pero esa tecnología pues está, digamos, restringida porque precisamente enriquecer uranio puede llevar a tener bombas atómicas, y eso pues también ha llevado incluso a que países como Irán, por ejemplo, que tienen programas de desarrollo nuclear, pero que se sospecha que están construyendo bombas atómicas, pues entonces lo que se rastrea son maquinarias y pues aparatos que se pueden utilizar para hacer centrifugación, o se les controla entonces que cuántas centrifugadoras pueden comprar y cosas así, para que no sobrepasen el umbral. Y eso ha llevado también a ataques cibernéticos como Stuxnet y otras cosas así, en donde se han hecho virus que se meten y manipulan las centrifugadoras, y en ese ataque de Stuxnet, por ejemplo, lo que se hacía era, eso era o sea, bueno, voy a gastarme un minuto, no puedo darles todo el detalle de la historia de ese virus, uno de los virus más potentes de la historia. Primero, digamos, falsificaba la información que iba hacia los controles de los operarios. Entonces los operarios veían que todo estaba bien, pero él simplemente interceptaba las alertas que venían de las centrifugadoras. Y luego escogía al azar ciertas centrifugadoras y las hacía andar 10% más rápido de lo que podían cada cierto tiempo. Entonces de repente, como era al azar y corría al azar también en el tiempo, empezaron a dañarse centrifugadoras, pero nadie sabía por qué, porque en los controles salía todo normal. Y ese ataque duró y duró y duró y duró, a pesar de que esa planta nuclear de Natanz está air gap, que eso quiere decir que no está conectada al internet. Pues alguien llevó una memoria USB infectada y con eso fue que se metió el virus. Y con eso pudieron retrasar un poco el avance del programa nuclear. Entonces esto que ustedes están viendo acá no es cualquier cosa, ¿no? Implica geopolítica también. Entonces, vamos ahora sí. Dice, el 331, una prueba de traje G, un voluntario se gira en un círculo horizontal de 7 metros de radio. Hay otra cosa para los ingenieros civiles de este curso. También hay centrifugadoras grandes para hacer experimentos en escalas de tiempo más grandes. Imagínense que ustedes quieren simular cómo es que un suelo o un compuesto reacciona a 20 meses de lluvia. Pues ustedes no pueden hacer un experimento ahí midiendo durante 20 meses. Lo que uno puede hacer es que en una centrifugadora uno hace una muestra como si fuera el suelo y le va botando el agua, y esa centrifugadora, como cambia G, eso equivalentemente se puede interpretar como si uno hubiera acelerado el tiempo. Y entonces uno puede hacer un experimento en 1 hora de cómo se comportaría esa muestra en 20 meses, ¿sí? Dependiendo del G. Entonces todo eso es muy interesante porque uno con eso puede jugar con diferentes unidades de tiempo, porque uno puede pensar que eso es lo que sucede. Tener más G, las cosas caen más rápido, entonces de pronto es que tengo una unidad de tiempo más pequeña y pasa más rápido todo. Entonces todo eso es equivalente. Bueno, volvamos acá ahora sí. En una prueba de traje G, un voluntario se gira en círculo horizontal de 7 metros de radio. Les dieron el radio. Pregunta para ustedes, ¿con qué periodo de rotación la aceleración centrípeta tendrá una magnitud de 3 veces G o de 10 veces G? ¿Qué quiere decir que les digan 3 veces G? ¿Qué es G? La gravedad. La gravedad. Entonces le están diciendo, ¿cómo hacen ustedes para que la aceleración centrípeta valga 3 por 9.81? Sí, eso es lo que les están preguntando. Entonces, le están preguntando el periodo de rotación, ¿no? ¿Qué nos están dando? Anotemos lo que nos están dando. Se están dando el resultado final de la aceleración radial, nos lo dieron. Nos dieron el radio, también nos lo dieron. Nos preguntan el periodo.
Entonces la cuestión aquí es, ¿podemos encontrar una relación entre aceleración radial, radio y periodo? La podemos deducir, o ustedes pueden mirar en sus apuntes y me dicen cuál es. Siento que si hay una forma en que yo puedo escribir la aceleración radial en términos del periodo, era como 4pi cuadrado, yo no sé qué cosas, ¿cómo era? Búsquenla ustedes a ver si la tienen por ahí a la mano. Si no, la deducimos, la vamos a deducir. ¿Qué harían? Arranquemos por la definición, chicos. O sea, ustedes siempre, cuando uno esté perdido, uno arranca desde las definiciones. Aceleración radial es b cuadrado sobre r, ¿sí? Sabemos que la rapidez se puede escribir como la distancia que recorro sobre el tiempo que recorro en este movimiento uniformemente, movimiento circular uniforme. La distancia es otra vez el perímetro y el tiempo que recorro pues es el periodo, tiempo que me gasto en dar una vuelta, o sea, en recorrer un perímetro. Esto va al cuadrado por 1 sobre r. Entonces al final me queda 4 pi al cuadrado por r al cuadrado sobre t al cuadrado por r. Se me da una de estas con esta. Y me queda que la aceleración radial se puede escribir como 4pi al cuadrado por r sobre t al cuadrado. Esto es la aceleración radial. Y yo quiero que esto valga 3 veces g. Entonces miren que si yo ya reemplazo, ya tengo cómo resolver todo, porque mire, yo sé cuánto es g, yo sé cuánto es el radio, yo sé el número pi al cuadrado, yo sé el número 4, entonces ya puedo despejar el tema. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, sí, no entendí por qué multiplicaste por uno sobre R. ¿Por qué? ¿Qué 1 sobre r? Disculpa. ¿O qué es esto? O lo que está como al principio de 2pi por R. ¿Esto? Esto es la velocidad. Sí, pero lo que está al lado, ¿qué es? Ah, el 1 sobre r. Este 1 sobre esta r. Ah, ok. Como está por r al cuadrado, no me podía olvidar de ella. Ah, listo. Profe, no entendí por qué fue que le puse el 1 sobre R. Porque es que yo tengo el cuadrado sobre r, yo estaba reemplazando solamente a la velocidad. Entonces me faltaba todavía mantener el 1 sobre r. Ah, ok. Y última pregunta, ese 3G es por 9.8, ¿no? Ese es 3 por 9.8, Ah, exactamente. listo. Es 9.81. Ok. Señor. Bueno, sigamos con otro. Espero que les esté sirviendo de todas maneras esto para como que entender un poquito más, ¿no? Esa es la idea. Vamos acá. A ver. Aquí está lo que me estaban pidiendo antes. Ah, yo les había dicho que íbamos a hacer el 63, ¿no? Yo creo que ya estamos listos para el 63 porque este requiere... ¿Requiere qué? Un análisis, o sea, pensarlo, como que es lo que, digamos, uno espera que ustedes tomen como habilidad, que no se vuelva simplemente a reemplazar en fórmulas, porque pues para eso está Excel, y la idea no es que Excel lo reemplace, ¿no? Sino que vamos a ir más allá, a hacer análisis. Entonces, vamos a leerlo con detenimiento, vamos a ir subrayando lo que nos dieron, para ver qué podemos hacer acá. Entonces dicen, en t igual a 1, a t sub 1 igual a 2 segundos, pues tenemos un tiempo. La aceleración de una partícula que se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj, un movimiento circular, esa aceleración tiene esta dirección, 6i más 4j. Ojo que nos están dando componentes de vectores.
En T1 igual a 2 segundos. Se mueve a rapidez constante, entonces esto es movimiento circular uniforme, o sea, no hay aceleración tangencial, solo hay aceleración radial. O sea que esta aceleración radial tiene que estar apuntando hacia el centro del círculo. Eso es muy importante. Después dicen, en T igual a 2, en T sub 2 igual a 5 segundos, o sea, 3 segundos después, la aceleración de la partícula es 4 menos 6. 4i menos 6j. La pregunta es, ¿cuánto es el radio de esta trayectoria circular que está siguiendo esto si la separación entre estos dos tiempos es menos que un periodo? ¿Cómo así? Entonces vamos a dibujar primero. Vamos a dibujar la trayectoria circular. Más o menos esto es circular. Pero lo voy a hacer más por aquí. Esta es mi trayectoria circular. Voy a dibujar también como un sistema coordenado. Digamos como esto. Bueno, fíjense que esto está más o menos en la mitad. Entonces tenemos el sistema coordenado, nuestra partícula. Y lo primero que, digamos, uno podría preguntarse o hacer es, este primer vector que nos dieron de aceleración, ¿cómo lo pintarían ustedes? O sea, ¿hacia dónde apuntaría si yo lo pintara aquí desde el centro de mi sistema coordenado? Entonces, ¿cómo lo pintaríamos? ¿Qué se les ocurre? O sea, quiero decir, si yo lo pintara con el origen acá, en el centro del círculo, sería como 6 veces hacia la derecha y 4 veces hacia arriba, ¿cierto? Entonces, sería más o menos, podríamos decir que es más o menos un vector así. Porque queda tan horrible. Sería más o menos un vector que va en esta dirección, por ejemplo. ¿Sí? 6 veces hacia la derecha, 4 veces hacia arriba. Estamos haciendo el aproximado. Pero pilas, porque este vector no puede estar en el origen. Recordemos que el vector de aceleración siempre apunta hacia el centro. Lo estamos haciendo así. Aquí este vector está apuntando hacia el centro. ¿Ustedes qué dicen? No. Para que apuntes al centro, ¿yo en dónde me tendría que parar? ¿En este primer cuadrante? ¿En este segundo cuadrante? ¿En qué parte de esa circunferencia me paro para que ese vector que acabé de dibujar apunte hacia el centro? ¿En cuál cuadrante? ¿En qué parte? Señor, en el tercero, sí. Muy bien. Entonces, si yo me paro aquí en el tercero, más o menos por acá, hago el mismo vector, ¿sí? Y ese vector me quedaría apuntando hacia el centro. Entonces ya más o menos sé cómo ubicar, mi vector. Este más chiquito. Entonces ya sé dónde está este vector, ¿sí ven? Ojo, ¿por qué fue que lo puse ahí? Porque sabemos que tiene que apuntar siempre al centro, entonces no lo puedo, digamos, el origen de este vector siempre está en el borde, en la circunferencia, y él tiene que estar apuntando hacia el centro. Entonces eso es lo primero que, digamos, hay que tener en cuenta. Entonces por eso fue que hice esa rayita. Ahora me están diciendo que cuando pasaron 3 segundos, él ahora está apuntando en 4i menos 6j. ¿Qué dirección podría tener ese vector 4i menos 6j? Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a hacerlo de azul. 4i quiere decir 4 veces hacia la derecha, 6 veces hacia abajo. Entonces es un vector que debe ir como así. Más o menos es eso, ¿cierto? 4 hacia la derecha, 6 hacia abajo. O sea, más largo
verticalmente que horizontalmente. Ahora, ¿en qué cuadrante lo pondrían ustedes para ubicarlo en el borde del círculo y que apunte al centro? En el segundo. En el segundo, muy bien. Yo me pararía como por acá, más o menos, ¿cierto? Ya lo hice un poquito mejor. Y este sería nuestra segunda aceleración. Voy a borrar el que habíamos hecho antes. Para guiarnos, esto es solamente para guiarnos de cuál sería la dirección, ¿sí? Listo. Entonces ya sabemos que esta partícula está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuánto tiempo se demoró la partícula en ir desde acá hasta acá? De acuerdo a lo que nos dieron ahí. Voy a dibujarlo con negro. En ir desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. 3 segundos. Muy bien. Listo. Y ahora nos falta saber esa línea negra, ¿a cuánto corresponde respecto al círculo? ¿Será que es la mitad del círculo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es la mitad de la trayectoria total? Sería como más de la mitad, ¿no? Como más de la mitad, ¿cierto? ¿Ustedes se les ocurre alguna manera de sacar cuánto es realmente, o sea, el factor exacto? Entonces, aquí a veces uno se confunde porque, pues esto es más de geometría, pero lo que yo les quiero hacer caer en cuenta en este caso es que ya después de haber hecho el dibujito, uno se va a dar cuenta que el ángulo entre este primer vector que hicimos así y el ángulo entre el otro vector, que es como así, ese ángulo, ¿cuánto les parece ahí en ese dibujo que vale? 90 grados. 90 grados, pero eso está muy hecho a las patadas, ¿sí o no? Porque yo hice el dibujo a propósito. ¿Ustedes cómo comprobarían que ese ángulo vale 90 grados matemáticamente? Por las coordenadas que nos dieron. Las coordenadas, ¿qué hacen con las coordenadas para poder asegurarse de que el ángulo es 90 grados? ¿Cuánto vale el producto punto entre dos vectores que hacen 90 grados? Tiene que dar 0. Exacto, porque no hay proyección de uno sobre el otro. Entonces, si hacemos el producto punto entre este vector y este otro vector, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. Si hace 90 grados, vale 0. Ya les voy a decir para qué nos sirve eso. Hagamos el producto punto entre esos dos vectores. Producto punto, recordemos que se puede escribir de dos maneras. Una de ellas es la multiplicación de las componentes y luego sumarlas. Entonces, 6 por 4 es 24 y 4 por menos 6 es menos 24. O sea, esto nos dio 0. Entonces, en efecto, esto es verdad. Esto hace 90 grados. ¿Y para qué carajo nos sirve eso? ¿Para qué creen que nos sirve que hagan 90 grados? ¿Qué tendrá de especial eso? El sector, o sea, como esa parte también me irá a 90 grados. Exactamente, o sea, toda esta parte, todo este ángulo que Del círculo también es 90 grados. esta zonita que nos falta aquí de ángulo es 90 grados. ¿Y cuánto tiene en total una circunferencia? ¿Cuánto es el ángulo total de una circunferencia? 360. Es un cuarto. Exacto, entonces nos falta un cuarto. Un segundo. Nos falta un cuarto, esto es 90 grados, ¿sí o no? Entonces nos falta un cuarto. O sea que cuánto... No, pero que... La mierda. Tranquilo. Entonces, ¿cuánto recorrió en total? ¿Cuánto recorrió la partícula en 3 segundos? ¿Un cuarto o 3 cuartos del 3 círculo? cuartos. 3 cuartos. Listo, y ya está, porque ya ahí simplemente es hacer una regla de 3, ¿no? Si se demora 3 segundos recorriendo 3 cuartos del círculo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo para recorrer todo el círculo, ¿sí? 4 cuartos. Entonces eso nos va a dar que x es igual a 3 cuartos. Perdón, me equivoqué. X es igual a 3 sobre 3 cuartos. Y esto nos va a dar
Bueno, pues es realmente sencillo, ¿no? Nos va a dar 4, ¿no? 4 segundos. Y pues sí, ¿no? Se demora un segundo recorriendo un cuarto, el otro segundo el otro, el otro segundo el otro y el otro segundo el otro. Y ya está. Entonces sí ven que tocaba como analizar un poquito más. Al final no es difícil, pero tocaba como analizar el problema bien, qué significaban esos vectores, dónde estaban ubicados, y a partir de eso saber cuánto había recorrido. Es un problema muy geométrico. Este problema está en el banco de preguntas. Es probable que alguno de ustedes esté súper de buenas y le salga. Por eso también lo quise hacer. Profe, una pregunta. Vale. ¿Usted hizo eso de colocar los vectores en los sectores por puro análisis o porque ahí le decía que lo hiciera? Es que no supe cómo llegó a hacer eso. ¿Cómo fue que los ubiqué? Recuerda que lo primero que hice fue yo lo ¿Y por dibujé qué? en el centro de coordenadas, dibujé este vector, ¿sí? Para ver en qué dirección iba. Pero luego lo que hice fue ya ubicarlo en el borde del círculo para saber en qué zona estaba. ¿Y para qué me sirvió eso? Haberlo hecho con los dos vectores. Para saber más o menos qué distancia era la que se había recorrido mientras pasó de un vector al otro vector de aceleración. Fue por eso. Mm, Porque como a mí me dijeron el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia, si yo de alguna manera sacaba la proporción de esa distancia respecto al círculo completo, pues puedo sacar el tiempo total también. ok. Entonces fue por eso. Es como para, además no solo es como porque yo ya tuviera claro que esa era la forma, sino era para entender el problema, o sea, qué significan esos vectores. Y ya cuando yo los veo en el dibujo, yo ya entiendo mejor dónde está ubicada la partícula, ¿sí? Sí, ya. Entonces digamos que lo que se puede hacer es que no ver esto tanto como, no, es que eso toca siempre hacer no sé qué, sino yo lo que hice fue, bueno, me dieron esta información, yo no entiendo todavía cómo hacer este problema, ¿sí? Porque al principio uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, interpretemos la información, hagamos el dibujo, pongamos los vectores y vemos después qué podemos hacer con esa información. Esa es más bien la idea. A veces uno como estudiante se frena mucho porque le dicen, no, que el T1 va a 2, igual a 2 segundos, tiene esta aceleración y no sé qué, y de qué color es la partícula. Y Ok. uno queda completamente perdido, uno no sabe ni cómo arrancar. No, sí saben cómo arrancar. ¿Cómo? Hagan un dibujo o anoten al lado los datos que les dieron. ¿Sí? Esa es como la manera de continuar. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Listos? Bueno, exactamente son las 2. Con esto entonces terminamos esta sesión de ejercicios y ahora seguimos con la parte de laboratorio. Voy a parar la grabación y les voy a pedir que entonces preparen, no sé si todo el grupo comparte o una sola persona, lo que sea, y me van mostrando si tuvieron problemas con el video, con tracker, ¿sí? Cosas de ese estilo. Ya vamos a mirar, voy a parar esta grabación y empezamos con la otra parte. Les voy a dar unos minuticos, yo aprovecho para acostar al niño. Profe, una pregunta.